Amén. Y bienvenidos nuevamente a una nueva clase ministerial. Ya vamos por la clase número 4, ya avanzamos, y hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante que podamos entenderlo, pero también podamos aplicarlo. Habíamos hablado en la clase anterior del nombre de Jesús. Habíamos dicho algunas características acerca del nombre de Jesús. Habíamos dicho que el nombre de Jesús revela su naturaleza, su carácter, su promesa, que nuestra autoridad venía en el nombre de Jesús, le había dado, habíamos compartido un ejemplo. Y hoy yo quiero que podamos hablar acerca de la autoridad espiritual, descubrir quiénes somos en Cristo, lo que poseemos en Él y lo que podemos hacer a través de Él, entender que nuestra autoridad no radica en conocer nuestra identidad, radica en conocer básicamente nuestra identidad, quiénes somos, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, y descubrir también que como iglesia nos ha sido delegada este poder. Algo ya habíamos hablado la clase anterior, pero vayamos a compartir el tema de esta tarde, que es la autoridad espiritual. Y hay un concepto que debemos diferenciar entre autoridad y poder. Están vinculadas. Cuando hablamos de autoridad, es una habilidad que podemos adquirirla o alguien nos delega, y el poder es la capacidad de que alguien se subordine. ¿Sí? Nosotros tenemos la fuerza de poder hacerlo. Por eso vamos a hablar hoy de autoridad, porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos el poder, sino tenemos la autoridad delegada por Dios y tenemos. Y un ejemplo muy claro para entender qué es la autoridad es los agentes de tránsito, o la policía. Cuando vos vas por la calle y te para alguna autoridad, algún policía de tránsito, vos te detenés no porque la persona que te está deteniendo tenga autoridad por su nombre o por quién es esa persona, sino porque está investido de una autoridad impuesta por el Estado. ¿Sí? La persona en sí no tiene poder. ¿Sí? Si yo fuera agente de tránsito, me paro en la calle y levanto mi mano, tengo el uniforme, la gente en general me va a respetar, va a parar y uno podrán ejercer los controles. Ahora, si yo me paro me paro en una esquina así como estoy ahora, la gente pasa de largo, ¿no? No me para porque no ve en mí una autoridad delegada, ¿sí? Cuando nosotros vamos y actuamos en nombre de Cristo, es como que si tuviéramos ese uniforme de policía, de gendarmería o de alguna fuerza, y la gente y los espíritus no nos ven a nosotros como personas, sino ven a Jesucristo a través de nosotros, y por eso nosotros tenemos la autoridad. Vuelvo a insistir, no es porque yo sea alguien importante, sino porque estoy investido de la autoridad, de ese poder delegado de parte de Dios. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos de una potestad, una facultad que se tiene para gobernar o ejercer el mando sobre alguien. Es la cualidad que propicia que una orden, cuando se manda, se cumpla. Se supone que tenemos cierta credibilidad para que nos puedan obedecer. ¿Sí? Cuando yo tengo autoridad, doy una orden, la gente o la situación me va a someterse o va a cumplirse porque tengo un poder delegado. En Lucas capítulo 10, versículos 19, encontramos que, he aquí, dijo Jesús, os doy autoridad para pisar entre serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y dice algunas cosas, no, dice absolutamente nada les causará daño. Y en este versículo, cuando habla de serpientes y escorpiones, está hablando del poder de Satanás. Acuérdense allá en Génesis capítulo 2, 3, cuando el enemigo se presenta ante Eva, no se presenta como un demonio, no se presenta como un dragón, sino ¿cómo se presenta? Como una serpiente. Y la serpiente es la imagen, una representación de los poderes de Satanás. Por eso nos dice cuando menciona en este versículo que nos doy autoridad para pisar entre serpientes y escorpiones, es lo que nos está dando Jesús. Fíjense que un versículo que habíamos visto dijo que todas las cosas están bajo los pies de Jesucristo, y a nosotros como iglesia, que somos su cuerpo y Él es la cabeza, nos dio autoridad, y debemos tomar conciencia de esa autoridad que nos fue delegada a nosotros como hijos de Dios. Vamos a ver algunas características en la tarde de hoy para que podamos entender cómo podemos ejercer
esa autoridad. Y el valor de nuestra autoridad se fundamenta en el poder de Dios, o sea, el propio poder de Dios es el que nos respalda en nuestra autoridad. Pablo en su carta a los Efesios dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano debemos comprender que todo el poder de Dios está a nuestro favor y lo podemos ejercer como hijos de Dios. ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad? Lo podemos buscar en Mateo 28:18. Acuérdense ese versículo, dice Jesús se aproximó y les habló diciendo, absolutamente toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. En Efesios capítulo 1, versos 18 al 23, si tenés tu Biblia, ¿querés acompañarme en la lectura? Te doy un ratito para que lo puedas buscar. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, nos dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder en su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, este versículo es importante, si querés subrayarlo, el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos, nosotros los hijos de Dios, somos parte de esa iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. La fuente de nuestra autoridad, ¿quién es entonces? Es Jesucristo. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, que implica el hecho de estar a la diestra, es el consentido, el privilegiado, el que tiene el favor de parte de Dios, y Él lo transfirió esa autoridad a nosotros como iglesia. En Efesios capítulo 2, siguiendo en el mismo libro, versículos del 1 al 7, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás en este punto, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, hablaba Pablo, incluyo, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia soy salvo. Importante este versículo, acordate de Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate lo privilegiado que somos, que dice acá, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Hoy quizás no lo vemos físicamente, hoy no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero como hijos de Dios estamos sentados al lado de Jesucristo, estamos al lado del Padre, y Él nos dio esa autoridad como hijo. Y muchas veces nosotros nos vemos cuando empezamos a orar o a querer ejercer la autoridad como hijo de Dios, viendo nuestra situación personal. Nosotros, cada uno de nosotros somos imperfectos, con defectos, y a veces nos preguntamos, Dios no me va a usar a mí, yo no soy perfecto, tengo muchas debilidades, y pensamos que Dios nos va a ocupar por quién soy yo. Y nosotros simplemente somos embajadores de Él, representantes de Él, y Él va a ejercer la autoridad, el poder a través de nuestra vida. Quizás, volviendo un poquito al ejemplo inicial, el policía, el gendarme, quizás tenga miles de conflictos, miles de problemas,
miles de defectos, pero su autoridad no se ve empañada por esos defectos, sino porque al vestir el uniforme, él está representando a una autoridad del Estado. Y la gente que lo ve no ve su situación, su situación personal, sino ve la investidura que tiene, el ropaje que lleva, y en base a eso lo respeta. Y muchas veces nos olvidamos de eso, vemos nuestra situación y no nos damos cuenta que nosotros estamos representándole a quién, a nuestro Dios, a Jesucristo. Somos y ejercemos autoridad en el nombre de Él. Obviamente, para que la manifestación del poder de Dios se dé, hay algunas cuestiones a tener en consideración. Pero nos debemos olvidar de nuestra condición y acordarnos que el que ejerce el poder a través de nosotros es Dios y es el Espíritu Santo de nuestro Papá Dios. Así como Efesios, por eso hablaba al comienzo, les decía que es importante que tengamos la revelación de parte de Dios, de entender cómo funciona nuestra autoridad o cómo es que tenemos nuestra autoridad espiritual, por qué podemos ejercer en el nombre de Jesús, podemos orar, podemos clamar, cosas van a ocurrir en el mundo espiritual porque tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo, no por quienes somos nosotros, sino porque es en ellos. Así como Efesios 1, capítulo 1, verso 20, expresa que la resurrección de Cristo entre los muertos nos dio vida juntamente con Él. En otras palabras, Dios también levantó a su iglesia de la muerte, nos levantó a nosotros de la muerte del pecado. Acuérdate de lo que dice Romanos, que por la paga del pecado es muerte, y al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, renacimos, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, fuimos resucitados en Cristo y también fuimos puestos con Él en lugares celestiales, encima de principados y potestades. Somos uno con Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos una posición y una autoridad garantizada en Cristo para nosotros. Si nosotros como iglesia de Cristo entendiéramos, cuando hablo de revelación no quiero que lo tomes como algo místico, algo raro, simplemente revelación es sacar el velo de algo que no lo entendíamos, ¿no? Que Dios nos haga, por eso hablaba de que el Espíritu Santo nos puede hacer entender quiénes somos en Cristo, y cuando veamos el final de la clase, yo quiero compartir con vos algunos pasajes de la Biblia que nos hablan cuál es nuestra identidad en Cristo, cómo nos ve Dios a través de su palabra, de quiénes somos en Cristo. Nos levantaríamos y haríamos las obras de Cristo y aún mayores, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 12, pues la autoridad que le pertenece a Cristo y también nos pertenece a nosotros, los miembros individuales del cuerpo de Cristo. Ahora, una pregunta importante que debemos hacernos es ¿por qué? Está bien, entiendo, tengo la autoridad, pero ¿por qué debemos ejercitar nuestra autoridad y esta autoridad espiritual? Efesios capítulo 6, versículo 12, es clave este versículo. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas, no es contra seres humanos, sino es contra principados y potestades, contra los gobernadores y poderes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin entrar en mucho detalle, el mundo espiritual está organizado, tiene una jerarquía. Cuando hablamos de principados y potestades, cuando hablamos de principados, hablamos del rango más alto del poder demoníaco, donde ellos están organizados y pueden delegar o mandar órdenes a otros, o comisionar a otros espíritus, a otros demonios. Vendría a ser algo equivalente a los arcángeles que tienen autoridad sobre otros ángeles. Vendría a ser como una especie de general, para hacernos un poco una idea y no entrar mucho en detalle. Y las potestades es el poder o la fuerza, y se le atribuye alguna autoridad para controlar o condenar, para hacer algo, ¿no? Hay mucho para hablar, no quiero profundizar mucho esto, porque hay demasiado, y hay mucho para hablar, pero tenemos que entender que el mundo espiritual está organizado, y la finalidad de Satanás es destruirnos, es matar y destruir. Un poquito más adelante vamos a ver cuál es la finalidad, pero recordad, nuestra lucha
no es contra mi jefe pesado, hincha, no es contra mi suegra, que se mete en todas las cosas, no es contra mi esposa, no es contra mis hijos, no es contra el pastor, no es contra huestes, contra principados, potestades. Atrás de las personas que quizás te están haciendo sufrir, que nos hacen a veces la vida imposible, no es la persona, sino que a veces hay espíritus operando detrás de esas personas, tratando de perjudicarnos, de alejarnos de Dios. Y nuestra lucha es contra esos principados, no es contra las personas, no es contra gente que no es la carne, sino que son los espíritus que están. Por eso nuestra lucha es espiritual. Por tanto, en este versículo vemos dos verdades muy importantes. En primer lugar, es que estamos inmersos en una guerra. Quizá me diga, sí, pero ¿qué guerra? ¿Cómo una guerra? Nuestro enemigo es contra nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. ¿La batalla está ganada por Jesucristo? Sí está ganada. La guerra, el triunfo es nuestro ya. Pero si no, Satanás todavía no capituló. Cuando hablo de capituló, todavía su reinado está vigente, está actuando. Y para hacerte, me vino a la memoria, compartíamos la otra vez con el pastor Antonio y Sergio, hablando un tema vinculado a este, y si nos vamos a la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Francia, tomó París, inclusive Hitler estuvo en París, y, y, y había tomado el control de la ciudad. Francia no se había rendido, algunas partes sí, otras no, pero el país no se había rendido. Siguió peleando, después, bueno, fue todo lo que fue pasando, o sea, no llegó a tomar el poder absoluto, sino que después vino los aliados y los expulsaron, ¿sí? Nosotros hoy estamos en esa situación, estamos en una tierra que está tomada por Satanás, y está tratando de hacerle el mayor daño posible, pero él sabe que la guerra ya está perdida. Él sabe que la guerra finalmente está en manos de Jesucristo, que él ya tiene la victoria. Es una cuestión de tiempo, pero él quiere tratar de hacer el mayor daño posible a los hijos de Dios. Y por eso nos habla más adelante de que él anda como león rugiente, buscando devorar a lo que sea. Por eso tenemos que ser conscientes. La batalla, la guerra ya la ganó Jesús, pero tenemos una batalla por delante, por cumplir. Tenemos que seguir batallando, seguir enrolados en el ejército de Dios. Y quizás vos pienses que vos no estás en guerra, pero todos, aunque quisiéramos ignorarlo, y lo que busca Satanás también, que vos nos tomes conciencia, es que hay una guerra por el control de nuestra mente, de nuestro espíritu. Y un ejemplo muy claro para mí de esa ansia de destrucción que tiene Satanás es cómo él va cada vez avanzando en las edades y tratando de atacar a los más pequeños, desde los más niños. Quizás los que tengan niños pequeños o adolescentes, si vieron los dibujitos que hay hoy, los canales que hay hoy, los mensajes que transmiten, todo el mensaje de supuestamente inclusión, de la sexualidad y de todo lo demás, va tratando de llenar la cabeza con ese mensaje satánico, con ese mensaje contrario a los principios de la palabra de Dios, tratando de transgiversar para que cuando los chicos cuando lleguen a la adolescencia o la adultez, sean cosas normales, sin ir muy lejos. En mi época, cuando hablábamos de matrimonio igualitario o algo así, por dar un ejemplo, ¿no? Nos chocaba mucho. Y hoy está muy normal, es algo muy normal, pero sabemos que a lo que dice y nos enseña la palabra, dice, el matrimonio es un hombre y una mujer, ese es el plan de Dios para la familia, no hay otro plan. Pero hoy lo vemos muy normal, ya no nos choca tanto. Y Satanás a través del tiempo ha logrado que la humanidad y que la sociedad, todos estos temas que tengan que ver, como lo decimos, con la moral, de alguna manera nos fuimos normalizando y bueno, no es tan malo. Y a mí no me sorprende porque la palabra de Dios ya lo dijo, que en los últimos tiempos a lo bueno llamarían malo y a lo malo, bueno. Entonces, no te sorprenda que eso, y quizás cuando yo te digo esto, así, qué retrógrado, qué
qué tradicional o viejo que estás en tu manera de pensar. Pero cuando estudiamos cómo van el devenir de las cosas, nos damos cuenta que forma parte de un plan de Satanás para ir cambiando. Y todas las cosas se están confluyendo para que Cristo venga pronto, para que las profecías sobre los últimos tiempos se están cumpliendo de manera casi literal, casi cuando la Biblia, como nos decía el pastor hace unos sábados atrás, que la Biblia es más actual que el diario de mañana. Y la Biblia nos anticipaba todas estas cosas. No nos debe sorprender. Sí, abramos los ojos y seamos conscientes de que estamos en guerra, que estos son los últimos tiempos. Como siempre te digo, no sé si será hoy, será entre 50 y 60 años, nadie lo sabe, pero vemos cómo se van dando las situaciones. Estábamos acá en porque estamos en guerra. Y muchas veces también pensamos que hay ciertas personas que tienen la unción especial de la guerra espiritual, ¿no? Hay gente que tiene el don de intercesión y todo lo demás, pero la guerra no es solamente para los que están en intercesión, los que están en liberación, sino para todos. Y es lo que Satanás también quiso ir metiendo, que si vos no te metés con él, él no se mete con vos. Quizás lo hayas escuchado o lo hayas, de alguna manera, se haya metido esa idea. Yo no me meto con Satanás, no le hago guerra espiritual, entonces él no se mete ni con mi familia ni con mis cosas. Mentira, eso es lo que está buscando que vos ignores. Él está tratando de armar todas las cosas para que nosotros no tomemos conciencia, que lo ignoremos. Cuanto más lo ignoremos a él, cuanto más él lo dejemos, pensemos que él no está actuando, es donde él más libertad va a tener. Ahora pues hablamos un poquito más. Fíjense en Marcos capítulo 16, verso 15, nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos las serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunas evidencias que hablan de que somos realmente seguidores. Algunas de estas señales nos tienen que seguir. Si algunas de estas señales no nos siguen, quizás nuestro cristianismo, por decirlo, nuestra relación con Dios es simplemente una relación formal, una relación religiosa, y no es una relación personal íntima con papá, con Dios. Por eso dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuándo debemos ejercitar nuestra autoridad espiritual? Cuando existan cosas que nos destruyan o nos perjudican. Los cristianos tenemos autoridad sobre el diablo y podemos anular su poder si éste se manifiesta en cualquier área de nuestra vida, de nuestras familias. Pero esto no significa que ahora tenemos que salir por la calle echando demonios por todos lados, sino que tenemos que pedir el auxilio al Espíritu Santo para que Él nos dé claridad y ejerzamos esa autoridad. Es importante entonces que tomemos conciencia de tres aspectos que tenemos ahí. Si tenés el material abierto, es que estamos en guerra, que necesitamos crecer espiritualmente y usar primeramente para nuestra vida. ¿Cómo podemos ejercer nuestra autoridad sobre nuestras propias vidas? Tenemos que entender que tenemos autoridad en primer lugar en el ámbito donde nos toca estar. A nosotros como padres, nuestra autoridad en primer lugar está en nuestra casa. Y es muy semejante a la autoridad natural. Significa que no debemos dejar que Satanás domine nuestra casa. Nosotros no tenemos el control sobre el dinero de las demás personas. Podemos sugerirle, pero no tenemos la autoridad para decirle: mira, tenés que pagar esta cuenta, esta sí, esta no, ¿sí? Porque nos tienen que dar permiso. Así también nosotros muchas veces le damos permiso a Satanás para que se meta en nuestra casa, metiendo cosas o dejando simplemente que las cosas vayan ocurriendo. Y Pablo dice en el versículo de Efesios 4:27, dice: no deis lugar al diablo. Repito, ¿qué dice Efesios 4:27? No deis lugar al diablo. Esto quiere decir que no tenemos que darle lugar, vuelvo a
volvemos a insistir, insiste Pablo, ¿no? Un versículo corto, pero muy profundo. El diablo no tiene que tener poder para ocupar ningún lugar en tu vida y no debemos permitirle. Pero ¿cómo podemos permitirle al diablo que él pueda entrar o tomar autoridad en nuestra vida? A través de los pecados, a través de maldiciones que podamos traer generacionalmente, de rencores, de falta de perdón, entre otras cosas, quizás nuestra falta de dominio propio. Hay muchas puertas que pueden darle lugar al diablo en nuestra vida. El primero y principal es el pecado. Si hay pecado, es la primera puerta abierta. Hay falta de perdón, hay una puerta abierta. Quizás alguno haya hecho la sanidad de las 4 puertas o haya hecho sanidad interior y ahí van tocando esos aspectos. Nosotros pudimos haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Somos salvos? Sí somos salvos, pero hay cosas en nuestra vida, lugares de nuestra vida, donde Jesucristo todavía no es el Señor y no estás viviendo una vida plena. Recordá que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y muchas veces a nosotros nos cuesta ese proceso de dejar las cosas viejas y tomar las nuevas. Es un proceso. A veces no, la falta de perdón, la falta de dominio propio, de malos hábitos, es un proceso en el cual necesitamos que nos ayuden. En primer lugar, el Espíritu Santo, y quizás necesites la ayuda de tu líder, de alguien, del pastor o de alguien, algún hermano que pueda acompañarte en ese proceso de sanidad para que no tenga el diablo lugar en tu vida. Y por eso también tengamos cuidado con lo que metamos en nuestra casa. Los talismanes, figuras, imágenes, amuletos, ¿sí? Muchas veces es común ver la rastra de ajo, alguna imagen de algún santo o de alguna cosa así. La gente dice, lo tengo ahí por las dudas. La famosa cintita roja contra la envidia o atrás de los autos. Cosas que no tienen autoridad espiritual en nuestra, no tienen nada que ver con Jesús. Jesús no andaba con nada de eso, pero tenemos que cuidar con lo que entra a través de la televisión, a través de lo que nosotros estamos haciendo a través de lo que entra a través de internet. Tengamos mucho cuidado, porque siempre tenemos que cerrarle todas las puertas y ejercer nuestra autoridad espiritual. En relación a nuestro ministerio, o sea, a tu área de servicio, tenemos también autoridad allí. Podemos ir a la casa de otra persona, podemos sugerirle cosas, pero no tenemos autoridad para decirle, hace esto o aquello. Muchas veces te va a pasar cuando tengas que discipular a alguien, que es muy común que estén muy apegados a amuletos o imágenes o a cosas, y es un proceso que hay que tener mucho cuidado cuando le expones a la persona, hacerle ver a la luz de la palabra de Dios que eso no es. Dice en Éxodo, en los 10 mandamientos, no te harás imágenes de lo que está ni en el cielo, ni debajo en la tierra, de nada, para que sea tu Dios. ¿Sí? Entonces, quizás en ese proceso es necesario que el Espíritu Santo llegue a tocar el corazón de la persona. A veces vamos con una actitud sabiendo que está mal, hacerle entender, pero con amor, hablarle y que el Espíritu Santo le convence cuando sea el momento. La persona sola se va a deshacer de esas malas influencias. A veces música, a veces son amuletos, objetos, el famoso, que lo vi en varios lugares, el gatito que está con la manito así, no sé si lo vieron, sí, que anda por ahí. Sí, lo vieron, varios lo vimos por ahí, o los elefantes, las pirámides, a veces los tienen simplemente como efectos, artefactos de decoración nomás, pero hay muchas cosas que están consagrados o se utilizan en el ocultismo, en lo que tenga que ver con la relación con Satanás. A veces son cosas muy inocentes, a veces los amuletos, pero por eso no dejes que nada, absolutamente nada, se meta en tu casa donde vos tenés autoridad y no des lugar al diablo. ¿Y cómo podemos perder nuestra autoridad? Como ya vimos, perdemos a nuestra autoridad cuando le damos lugar
al diablo. En 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos invita, dice, estad sobrios, vigilad, porque el diablo anda a vuestro alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. No está acostado a ver si alguien viene a plantearle algo, sino que el diablo, que dice, anda a vuestro alrededor, a nuestro entorno, buscando a quien devorar. Y cuando busca devorar, él utiliza artimañas, artificios. Cuando alguien va a cazar, si alguno es cazador, no sé si alguno de ustedes es cazador ahí, del grupo, salió alguna vez a cazar, aunque sea palomita o gato, o nos tocó cazar rata en nuestra casa, ¿qué hacemos? Ponemos algo, una carnada, o vamos a pescar, ponemos una carnada para que lo que estamos buscando cazar lo podamos atrapar, sea desde un ratón hasta un pescado, lo que sea, y lo tratamos de engañar de alguna manera sin que él se entere que lo queremos cazar. Y Satanás muchas veces hace eso, pone delante de nosotros carnadas que cuando lo vemos con nuestros ojos nos parecen algo re bueno. Me pongo en el lugar de un ratón, que veo un queso espectacular, un aroma hermoso, un aroma que me llena los ojos. También dijo, ay, yo quiero ese queso, y me voy, y cuando agarro ese queso, me da el golpe. Y muchas veces pasa eso también en nuestras vidas. Satanás nos pone algo que a nuestros ojos no es malo, es lindo, ¿qué mal me puede hacer? Y a veces Dios nos dice, no, los no de Dios son nuestra protección. Nos invita a que lleguemos virgen al matrimonio. Muchas vidas han sido dañadas, chicos. A mí me tocó, y lo hablo, me tocó mucho ver a niños desde muy temprana edad con su vida destruida. Mi familia estuvo muy vinculada siempre en la iglesia que yo estaba en el interior, a un hogar de niños, y la historia eran de terror. Ni quiero contarles, pero eran historias realmente muy duras. Quizás algunas te tocó un caso cerca, pero padres que creo que ni en las películas de terror a veces se ve la maldad, la crueldad, la destrucción de la vida de los chicos, las heridas que le causan, el tiempo después que llega el proceso de restaurar la vida de esos chicos. Y, es Satanás que busca destruir a los padres, a los hijos, él busca destruir a todos. Por eso, los no de Dios es para que nosotros evitemos caer en las garras de Satanás, en las garras de este león. Y el león, cuando atrapa a su presa, no le hace un mimito, ay querido, ahora te voy a comer, sino que lo agarra del cogote, de donde sea, y lo zarandea, y lo quiere matar y destruir. Eso es lo que busca Satanás. Satanás no juega a ser diablo, Satanás juega a destruirnos, es lo que está buscando. Muchas veces vemos los dibujitos que muestran a Satanás con un sable, con un tridente, o a veces vemos imágenes de brujas, ¿sí? Hoy es muy común ver las princesitas con los amuletos, la varita, pero detrás de eso tan inocente, operan espíritus que buscan destruir, dañar la figura de la familia, dañar y crear corazones endurecidos a la palabra de Dios, corazones que no entiendan que el pecado los lleva a la muerte. Y ese Satanás trata de engañar y va a buscar cualquier ardid, cualquier trampa para que puedas caer en ella y para consumirte y para destruirte. Eso es lo que está buscando Satanás. Por eso Pablo, hablábamos hace un ratito, es tan insistente en decir, no deis lugar al diablo. ¿Sí? El diablo está poniendo trampas a tu alrededor. Tenemos que estar atentos. No hay que andar desesperados ni paranoicos. Ay, acá está Satanás. No, porque nosotros tenemos a alguien que es más poderoso, que es Jesucristo, que tenemos al Espíritu Santo, que Él nos da discernimiento. Cuando te vas a tomar una decisión o te enfrentas a algún dilema, pedí al Espíritu Santo, iluminame, ¿qué decisión tengo que tomar? Quizás una pregunta muy simple que puede ayudarte en esos momentos de dilema que hago con respecto a algunas decisiones,
¿qué haría Jesús en mi lugar? Me pongo en los zapatos, en las sandalias de Jesús y digo, ¿cómo reaccionaría Jesús en mi lugar ante esta situación? A veces nos pasa, ¿no? No es que tenemos la Biblia, el comentario, y podemos buscar a ver qué hago en aquella situación, pero cuando nos ponemos tratamos de ponernos en las sandalias de Jesús, pedirle, ¿cómo reaccionarías vos, Jesús, ante esta situación? ¿Qué decisión tomarías? ¿Cómo le responderías? ¿Cómo actuarías? Por eso tenemos que ser conscientes que tenemos una batalla. Dios, como te digo, Satanás no juega a ser Satanás. Él está buscando destruirnos y anda como el león rugiente, vuelvo a insistir, buscando a quien devorar. Así que si vos no te metes con él sí quiere meterte con vos, se quiere meter con vos y quiere destruir a su iglesia y a la mayor cantidad de gente. Pero la victoria ya la tenemos en Jesús. Tranquilos, porque nuestro Dios, Jesucristo, ya lo venció en la cruz del Calvario. Y no quedó clavado, no quedó enterrado, no quedó ahí en la tumba, sino que resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. Y Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y vayamos quizás creo que fue el año pasado que estuvimos compartiendo en la iglesia una serie sobre las armas de nuestra batalla. Y hablamos sobre la armadura del cristiano. En Efesios capítulo 6, del verso 10 al 17, si querés buscarlo, te invito a que puedas buscarlo un ratito, nos habla acerca de esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque, vuelvo a lo que ya leímos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad pues firmes. Si hay varias ilustraciones con respecto a esto. A ver si me acompaña un poco. A ver. Tenemos, ahí no sé si lo ven, Pablo cuando le escribió a los Efesios tomó de modelo a un soldado romano, ¿sí? A lo que era el soldado de aquella época. Bueno, seguimos con el verso 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos del cinturón de verdad, hablamos de este elemento, el cinturón, ¿sí? Vendría a ser un cinto, ¿no? Que sostenía la falda del soldado, donde también él ponía su espada. Cuando nos referimos ahí al cinturón de verdad, nos referimos a que representa la comprensión clara de la palabra de Dios, así como es el cinto de un soldado es el que mantiene el resto de la armadura en su lugar, es la palabra, los principios de la palabra de Dios las que nos mantienen en nuestro lugar, nos dan los principios para tomar decisiones, nos permiten tener conocimiento, que nos permitan discernir las diferentes circunstancias. Cuando nosotros tenemos un buen conocimiento acerca de la palabra de Dios, cuando tengamos que enfrentar diferentes situaciones o dilemas, siempre vamos a tener el respaldo ¿de qué? De la palabra de Dios. Eso nos va a mantener firmes, nos va a mantener juntos con todo. En segundo lugar, hablamos de la coraza, la que protege, ¿qué cosa? Nuestro pecho, nuestro corazón. Sabemos que el corazón, no el físico, sino que del corazón dice que emana la vida, que del corazón manan las emociones, del corazón mana todos los sentimientos también, por eso debemos cuidarlo. Y este tiene una doble aplicación. En primer lugar, Jesús es nuestra justicia y colocamos en la parte delantera nuestro cuerpo porque también forma parte de nuestra obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios y nos regimos por sus principios, eso va a proteger también nuestras
emociones. Calzados con el apresto, el Evangelio, es lo que nos mueve como iglesia, es lo que nos mueve como hijos de Dios, el compartir la palabra de Dios, es lo que nos sostiene también, y es la proclamación de la palabra de Dios. No simplemente que otro vaya y lo haga, sino que nosotros en el lugar que nos toca estar es el Evangelio de la paz. La iglesia se mueve ¿para qué? Para ser discípulos, y para ser discípulos debemos compartir la palabra y que otros puedan llegar a conocerlo y poder pastorearlos y formarlos para que puedan ser discípulos de Jesucristo. También después tenemos el escudo, que es el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos del enemigo, de fuego del maligno. Siempre le cargamos a nuestro hermano, el pastor Daro, que está compartiendo la escuela para padres. Le decimos los dardos, y ahí nos viene a memoria este versículo, ¿no? Pero el escudo de la fe es basado en la palabra, en quién es Dios, quiénes somos en Él, y ese escudo es una cobertura para todo el cuerpo y representa nuestra total seguridad sobre la sangre de Cristo, donde ningún poder del enemigo puede penetrar. ¿Por qué es tan importante la fe? Yo conozco la palabra de Dios, ¿sí? Hablábamos del cinturón de la verdad, conozco. Ahora, si yo no internalizo eso, yo no creo que eso sea verdad, si yo no creo que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, si yo no creo que serás salvo, dice otro versículo, serás salvo tú y tu casa. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Si yo no tengo fe que lo que me pasa a mí viene de parte de Dios, difícilmente podré usar este escudo. Por eso tengo que poner ese escudo de fe, acordarme de las promesas de Dios y decir, Señor, si tu palabra dice esto, yo lo creo. Yo creo que esto va a suceder, yo creo que mi familia va a ser salva. Yo creo que tú puedes suplirás todas las cosas que me faltan. Yo sé también que la paz que sobrepasa todo entendimiento, tú me la vas a dar, papá, en el momento de mayor angustia. Y no depende de mí, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Vos tenés la victoria. No es mi pelea, sino es la tuya. En el nombre y peleamos en el nombre del Espíritu, en el nombre de Jesucristo. De Nazaret ya tenemos la victoria. Y por último, el yelmo de la, perdón, anteúltimo, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación, que también es mencionado en Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, andemos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí? Nos protege la cabeza, nos protege las emociones. Podrá venir el diablo a decirte, qué macana que hiciste, ¿no? Dios no te va a perdonar, pero sabemos que la salvación es y parte de nuestro Señor, y tenemos esa esperanza, y es la única capaz de cuidar y proteger nuestra mente en los días de distorsión de la verdad. Y la única arma ofensiva, fíjense que todo es defensa, ¿sí? La coraza para protegernos si nos atacan, el escudo también, el yelmo también, pero tenemos solamente un arma que es ofensiva, ¿sí? Que es para atacar. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Es la espada, es la palabra de Dios. Y hay una característica en la espada de los romanos, que aunque sea algo que no era muy larga, es una espada de doble filo. Y el hecho que tenga filo de los dos lados le brinda una gran beneficio táctico al momento de atacar al enemigo, porque cuando penetra con la punta va cortando las dos partes por donde se va ingresando a la piel del ser humano, ¿no? Y produce mucho daño en el cuerpo. Y era por eso un arma muy efectiva, no muy larga, pero cuando metía la espada adentro causaba mucho daño. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, ella va hasta lo más profundo y va a tocar todas las áreas de nuestra vida. Por eso, no dejes de conocer la palabra y de usar la palabra. Cuando te tengas que dar consejería, no digas, yo pienso que o mi experiencia, a mí me pasó tal cosa, sino que decir, la palabra de Dios dice esto. Yo comparto lo que nos pasó una vez con una pareja. El hombre estaba casado, la chica era cristiana, y nos había planteado una situación de tratar de legitimar su relación, ¿no? Y entonces nosotros simplemente le dijimos, ¿qué te enseña? Más que nada a esta chica, ¿no? Le decíamos, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la relación que ustedes tienen?
y quedó pensando y se largó a llorar, y no hizo falta que nosotros le digamos nada con respecto a cuál era esa situación, porque la misma palabra de Dios fue la que actuó y la que habló a su espíritu. Por eso los consejos, cuando das consejos, habla y compartí lo que la palabra de Dios dice. Deja que la palabra de Dios actúe. Muchas veces queremos compartir, mirá, me parece que a mí me pasó tal cosa, si vos lo encarás de esta manera, que a veces ayuda, pero cuando lo confrontamos con la palabra de Dios, no se pueden enojar con vos, se tienen que enojar con Dios si no están de acuerdo. Por eso, la palabra de Dios es muy poderosa, es un arma ofensiva y tenemos que ponerla en práctica también. Así que no dejes de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con sabiduría, con amor. Es un arma muy poderosa. Y más que nada, al momento de dar consejo, tómate de la palabra, pero para dar consejos sabios necesitas que el Espíritu, que vos puedas conocer la palabra de Dios, y cuando vas a dar ese tiempo de consejería, ese aliento, esa exhortación, el Espíritu Santo te va a traer memoria lo que leíste antes para que puedas transmitirle lo que está en el corazón de papá. La autoridad sobre el espíritu demoníaco y no sobre la voluntad humana. Muchas veces te va a tocar orar por personas quizás que se manifiestan, que tienen demonios, que tienen alguna cosa, y si la persona no quiere ser libre, vos podés orar, ayunar, todo lo que quieras, pero si la persona tomó la decisión de no ser libre, que esté conforme como está, no hay nada que podamos hacer. No lo podemos obligar, tenemos que dejar simplemente que el Espíritu Santo en su tiempo y a su momento pueda convencerle, pero si la persona no quiere ser libre, no quiere dejar sus malos hábitos, no hay nada. Por eso Dios nos dio la libertad de poder escoger, nos dio el libre albedrío para que podamos tomar las decisiones y vamos a asumir también las consecuencias. Por eso, tengan en cuenta esto, ¿sí? Si la persona no quiere dejar sus malos hábitos, comparto que no sé si fue con ustedes o con otro que había compartido también, nos había tocado también una consejería, el Espíritu Santo nos trajo a revelación que había un mal hábito en esta persona. Nosotros le dijimos, mira, tenés que dejar eso porque si no, o sea, no es magia. Y sí, y no, o sea, si no tomas decisiones, aunque a veces duelan, cuestan, no hay mucho para hacer, simplemente seguir orando y que el Espíritu Santo complete la obra en la vida de esa persona. Yo sé que en su tiempo, a su manera, Dios lo va a hacer, pero nosotros no podemos obligarle. Acordate de esto, el libre albedrío, la libre voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Si vos no querés aceptar el mensaje de salvación, y asumirás las consecuencias. Pero si con libertad lo aceptás, Jesús no obliga a nadie, Él es un caballero, como dice, Él está, como dice Apocalipsis, muchas veces se la toma de imagen, está a la puerta, golpeando a tu puerta, Cheche. A ver, Antonio, Marta, Ingrid, Melody, Celeste, que estoy acá a la puerta, ¿querés que entre? Y espera que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que pueda transformar nuestras vidas. Y cuando ejercemos nuestra autoridad hay un punto ya para ir cerrando, ¿sí? Dependemos del Espíritu Santo. No es solamente conocimiento. Sin conocimiento y sin ahí el Espíritu Santo no podemos ejercer esa autoridad. Si intentamos lidiar con el Espíritu sin la palabra de Dios y discernimiento espiritual, vamos a fracasar. La Biblia dice con relación al ministerio de Jesús que Él expulsaba demonios con su palabra y con el Espíritu de Dios. Y si vamos al capítulo 12 de Mateo, los fariseos acusaban a Jesús de expulsar demonios por Belcebú, como que el mismo reino de Satanás trata de expulsarse a sí mismo, ¿no? Como que los argentinos nos expulsamos a nosotros mismos de Argentina, andás de Argentina a argentino. No tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Porque no nos vamos a extraditar a nosotros mismos del mismo país, no tiene sentido. Y eso es lo que le decían los fariseos, los especialistas de su tiempo en la palabra, de que Jesús expulsaba a los demonios por el espíritu de Satanás mismo, de los demonios. Pero Jesús le dijo, si expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Tenían conocimiento? Sí tenían conocimiento, pero no tenían al Espíritu Santo y no tenían la revelación de quién era Él. Estaban parados frente
a Jesús, el Hijo de Dios. Estaban parados frente a la revelación, a Dios hecho carne, y dijeron, demonio. A Jesús le dijeron que era un demonio. Que a veces uno se agarra la cabeza, ¿no? Pero pasa. Y quizás a veces Dios te va a presentar, un ángel puede llegar a presentarse delante de vos y si tenés tu corazón cerrado, no tenés la revelación del Espíritu Santo, vas a decir, eso no es, vas a reaccionar como los fariseos. Dios nos guarde de estar cegados y no ver la mano de Él, no ver a Jesús en los milagros también. Solamente tendremos victoria sobre el diablo en un combate cuando tenga una base en la palabra de Dios y estemos actuando de acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cómo orar, Él es el autor de la oración y tenemos que depender del Espíritu Santo para saber a qué demonios nos estamos enfrentando y cómo lidiar con ellos. Quedamos desprotegidos sin la palabra y sin el Espíritu Santo. No sea una persona solo de la palabra, solo de conocimiento intelectual, sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tenemos a través de nuestra relación personal cada día con Él. Conclusión para ir cerrando ya vamos terminando. Si eres cristiano, que tenemos autoridad como hijos de Dios, ¿sí? Y tenemos que tomar esa autoridad. Podemos sanar enfermos, echar fuera demonios, librar a los cautivos, ser de bendición para el mundo, ser de bendición a nuestra familia. No te quedes en la pasividad, no te quedes en la ignorancia, busca más de Dios, buscale más de Dios. Las enfermedades tienen que rendirse ante el poder y la imposición de nuestras manos. Después más adelante vamos a ver un poquito sobre formas de orar y ministrar, así que quédense tranquilos, declarando en fe, que la fe es el ahora, que no es algo que va a pasar en el futuro, ya ahora va a pasar. Y la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca es la espada del Espíritu. No existe nada en el cielo ni en la tierra que puedan resistir la palabra de Dios. Buscamos muchas veces revelación, que venga el Espíritu Santo y nos hable, y tenemos la palabra de Dios, que es la revelación más segura que puedes tener acerca de cuál es la voluntad de Dios. Así que metete con la palabra de Dios, léela, buscala, porque ahí tenemos una revelación que enseguida permití que el Espíritu Santo convierta la palabra en realidad, se internalice en tu vida, con los principios de Dios. Así que no dejes. Y de tarea para la casa después, si se van después donde termina la lección, dice, conociendo quién soy en Cristo. Les dije que tenemos una identidad en Cristo Jesús cuando arrancamos. Y acá hay una serie de afirmaciones y también versículos bíblicos que afirman eso para saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Yo estoy completo en Él, vivo juntamente con Cristo. Yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses, capítulo que nos habla ahí en Filipenses 4:7, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:19, haremos obras mayores que en Él, Juan 14:12, que soy un creyente y la luz del Evangelio resplandece en mí, que soy coheredero con Cristo, que soy partícipe de su naturaleza divina. En 2 Corintios capítulo 5, verso 2 nos dice que soy embajador. Y bueno, y así hay un montón de otras afirmaciones acerca de nuestra identidad. Ahí también tenemos referencias a Isaías 53:5, que nos dice, yo soy sano por las heridas, las llagas de Jesucristo. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, nos dice Gálatas 5:20. Así que ahí tenés, no quiero aburrirte mucho ahora con esto, pero tenés mucho para ver quién sos en Cristo a la luz de la palabra de Dios, ver tu autoridad como hijo de Dios. No dejes de tomarte el tiempo, si podés, lee los versículos, cada uno de esos. Yo te aseguro, te garantizo, te pongo la firma ahí, certificada, que va a transformar tu vida cuando entendemos quiénes somos en Cristo y la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Y si me permitís, ya para cerrar, estamos terminando con los tiempos, quiero orar por vos en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y toda potestad te ha sido dada a vos en el cielo y en la tierra. Tenés autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todos lados. Y tú eres rey, eres Señor soberano. La batalla es diaria, pero la guerra ya está vencida.
La guerra ya está ganada por Jesucristo. Estamos en un tiempo de transición hasta que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y queremos tomar esa victoria en el nombre de Jesús sobre las huestes de maldad y declarar que la iglesia está sobre todo principado y potestad porque Jesucristo es la cabeza y queremos que vos seas nuestra cabeza. Queremos permanecer en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y muchas gracias y por estar compartiendo este sábado con una vez más. El sábado que viene continuaremos. No te pierdas, ya está disponible en el Classroom la autoevaluación, simplemente está armada en el mismo orden que está la clase para que puedas hacer el repaso, así que no dejes enseguida. También te recuerdo que si en algún sábado no puedes participar en el horario que está en el Zoom, va a quedar grabada la clase ahí también en tareas, podés volver a rever la clase de cada sábado. Así que Dios te bendiga y les libero a todos para que si quieren desconectarse se puedan desconectar, y si alguno tiene alguna duda, quiere conversar de algo, nos quedamos un ratito más por acá. Así que Dios te bendiga, muchas gracias, que tengas una excelentísima y bendecida semana en el nombre de Jesús. Aquellos que quieran ir, mañana 19 horas tenemos el culto en la iglesia, y los miércoles también se han retomado los cultos a partir de las 19. Para los días miércoles no es necesario inscribirse, vayan directamente, así que no hay inconveniente. Igual, vuelvo a insistirle, si quieren ir los domingos y no se llegaron a anotar, vayan. Lo único que puede en algún momento haber el riesgo que no haya más lugar y por ahí no lo va, por una disposición del gobierno, no van a poder, por el tema del cupo, poder entrar. Así que, amén, que Dios te bendiga. Gracias.